Muy buenos días, mi gente querida, amada, que los amo muchísimo de corazón, los amamos siempre. Mira, les dejo hasta un besito. Hoy domingo estamos acá con Lisana. Ayer fuimos a la playa todo el día, nos quemamos, parecemos dos camarones a la milanesa. Hoy les voy a mostrar un poquito del gimnasio, vamos caminando. Voy casi todos los días, casi que de lunes a domingo, porque así comienza nuestro día con Lisana. Nos levantamos, tomamos el café, vamos a hacer ejercicios y después empezamos el día. ¿No es cierto, Lisana? Sí. Y este calor espectacular que hace hoy en Estonia de más de 20 grados, impresionante, así que a disfrutar porque esto pasa nomás 2 a 3 meses al año y ya está. Después se viene los fríos de menos 20 otra vez, así que vamos a hacer un poquito de ejercicio y después vamos al shopping y lo llevamos a ustedes hoy para que conozcan. Bueno, gente, acá ya estoy llegando al gimnasio. Lo que está muy bueno, lo que me recopa este gimnasio es que es todo automático, no hay recepción, no hay absolutamente nada. Les voy a mostrar, abrís todo con la aplicación del teléfono. Simplemente con tu teléfono abrís una aplicación y ahí abrís la puerta. Todo automático y no hay recepción, no hay nada. Y la puerta de adelante también, se las voy a mostrar para que la vean. Entrás totalmente, fíjense, no hay nadie, no hay nada. Ahí está el gimnasio. Simplemente entrás con la aplicación y ya está. Voy a entrar ahora. Miren, así me tienen que quedar los abdomen un día. Bueno, gente, acá ya entré al gimnasio. Fíjense, se los muestro un poquito para que puedan verlo, a ver si les gusta. Ahí está Lisana ahí atrás ya también preparada para ejercitarse. Miren, está Lisana, mira, ya les muestro un poco el gym. Es un gimnasio bastante simple, no tiene nada especial. Miren, todos los aparatos ahí, todo. Ahí hice una frase en estonio de Mike Tyson que no tengo idea de lo que significa. Acá, mira. Otra parte acá del gimnasio. Bueno, hablando un poquito de mi rutina también en el gimnasio, normalmente lo que hago son 40-45 minutos por día, prácticamente todos los días como ya lo dije, y hago un grupo muscular grande con uno pequeño, o sea, espalda con tríceps, o pecho con bíceps, pierna con hombros, entonces más o menos eso es lo que voy haciendo todos los días. Quería terminar las rutinas de hoy, termino siempre con abdominales, después me voy al baño, al vestuario. Tienen casilleros para que dejes la ropa, te puedes duchar acá también. Tienen las duchas, todo incluido en el precio que pago 19,90 € por mes. Es muy barato acá, la verdad, el gimnasio. Acá los bañitos siempre nomás, pero uno tiene todo lo que necesita. Y la balanza para ver si estás, a ver cuánto peso. A ver, 66 kilos. Peso 66 kilos, tengo 1,75 m, tendría que pesar unos 75 kilos, no sé. Bueno, eso es lo que espero llegar en un año. Mi objetivo, mi meta. Ahora me voy al shopping, hace un calor hermoso, espectacular, el clima es fantástico y me voy a cortar el pelo, me voy a arreglar un poco la peluca acá para quedar bonito. Y ahora en el camino aprovecho para contarles a qué me dedico, qué hago, de qué trabajo, cómo sobrevivo o vivo, mejor dicho, acá en Estonia, ya que es algo que toda la gente me vive preguntando y bueno, nunca lo conté detalladamente, ¿no? Pero yo acá me dedico a la profesión de ventas, en realidad siempre me dediqué a las ventas, área comercial, ventas, por donde he pasado. Y acá específicamente lo que hago es ventas telefónicas. No sería un telemarketing en Sudamérica, porque el telemarketing en Sudamérica se gana muy poco. No sé, por ahí tenés una rutina de trabajo bastante extensa, no es una profesión muy valorizada. Pero lo que yo hago acá es una venta telefónica, que sí también se le dice llamadas en frío, porque vos llamás a la persona sin que ella te conozca y tenés que venderla ahí en la llamada, que es una venta muy difícil. Pero vendemos, digamos, un producto o servicio que tiene bastante valor agregado y tiene una suscripción mensual. La persona que lo compre como que queda
tiene que pagar todos los meses un determinado valor. Entonces lo que yo hago es entro en el sistema, tengo teléfonos, una lista de contactos y miro en el CRM, estudio un poco el cliente y hago la llamada a esa persona sin que me conozca y le intento vender un servicio que es de la industria de ascensores, porque yo trabajo para una empresa finlandesa que fabrica ascensores, ¿no es cierto? Tiene más de 100 años la empresa, se llama KONE. Básicamente lo que hago es eso, ¿no? Hago llamadas todo el día e intento vender. Actualmente estoy vendiendo en el mercado de Portugal porque hablo portugués y antes vendía a España, a Madrid, a la ciudad de Madrid únicamente, me dedicaba a hacer eso. Hoy en Portugal ya vendo a todo el territorio portugués porque actualmente, soy el único que habla ese idioma en la empresa, entonces estoy solo ahí y es lo que hago. Mi rutina de trabajo trabajo 8 horas por día. Si un día fue muy bueno, a veces también puedo ir un poquito más temprano, no hay problema, porque lo que realmente importa es que yo consiga llegar a mis resultados, ¿no? El resto no importa tanto. Lo que veo de más diferente acá respecto de trabajo es que no necesitas acá, por ejemplo, ser médico, qué sé yo, ingeniero o lo que sea para tener una buena calidad de vida. Independiente de la profesión que tengas, acá la mayoría de las profesiones son valorizadas y te permite tener una buena calidad de vida así como cualquier otra persona, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia. Yo como vendedor acá, por ahí tengo un mismo sueldo de lo que puede llegar a ganar un médico, porque acá no se parte tanto del principio, digamos, tipo voy a estudiar medicina para hacerme rico, ¿no? Acá la gente, el que quiere hacer medicina es porque le gusta, porque el sueldo no es muy alto. Entonces digamos que los valores son muy diferentes, ¿no? Y eso hace con que la mayoría de las personas también sean valorizadas de una misma forma. Y tampoco le dan mucho valor al trabajo en el sentido de se van a quemar la cabeza por laburo. No, van a ir, van a hacer su parte, van a trabajar su horita y se van a casa a disfrutar la vida. Europa es muy así, ¿no? Mucha gente también me pregunta si Estonia es peligroso. Pero para nada peligroso. Este país es muy tranquilo. Sabes que es como un pueblito chiquitito, pero una ciudad, digamos. Dentro de una ciudad. La gente actúa medio como de pueblo, te mira así, ¿viste? Como si fueras medio raro, pero re buena onda. No pasa nada. Puedes salir a las 3 de la mañana que no pasa absolutamente nada. Me cansé de ver bebés fuera de las tiendas que la mamá deja en el carrito con el bebé afuera y se van a comprar adentro para que el bebé agarre aire fresco. Qué sé yo, ves cada cosa que no lo puedes creer. Puedes caminar tranquilo, en paz, que acá no pasa nada. También ya vi un montón de veces gente que se le cae algo una bufanda, perdió un guante o algo y la gente va y lo deja arriba de una silla en el mismo lugar donde lo perdió y después la gente va, vuelve. Yo una vez me olvidé la computadora en el supermercado, en esas cajas automáticas y me la olvidé el viernes y me acordé el lunes, me tenía que ir a trabajar, no la encontraba. Si mi jefa está viendo este video me va a cagar a pedo, pero bueno. Y el lunes voy al supermercado y re preocupado porque me desperté a la mañana y no la encontraba por ningún lugar. Fui corriendo, voy y el tipo me dice, no, acá está tu computadora, sí. Me la dio ahí al toque, la tenía guardada, o sea, es algo impresionante. Sí, miren ese ómnibus ahí atrás, es para arreglar la computadora. Bastante gente a pesar que hace calor, podrían estar en la playa los estonios, pero se vienen de compras al shopping. Muchos autos buenos en Estonia también. Te cansás de ver BMW, Mercedes, Porsche, pero también los autos son más baratos acá. Te compras un Mercedes-Benz, das de entrada 5.000 euros y pagás en cuota. Te sacás una Mercedes último modelo, un BM, un Porsche. Es fácil comprar un auto acá. Mirá, mi shopping no está nada mal. Voy a cortar un rato ahora que no sé dónde queda el salón de belleza para cortarme el pelo y después vuelvo. Mari me permitió, muy buena onda la peluquera, la recomiendo. Me permitió filmar acá adentro de la peluquería. Siempre acá en Estonia te hacen un masaje en la cabeza antes de cortarte el pelo y después te lo cortan todo, te ponen gel. Me encanta cortarme el pelo acá de 10. Bueno gente, pelito cortado ahora, a ver, ¿les gustó? Mirá, tiré un estilo ahí, Lisana ahora me vino a buscar, nos vamos a comprar ¿qué es lo que vamos a comprar, Lisana? Un estabilizador. Un estabilizador para poder hacer los vlogs con mejor calidad, Sí. para todos nuestros seguidores. Así que vino Lisanita ahora que va a abrir su canal, se va a llamar Lisanita. Sí, o sea,
será, no tengo Lisana, pero lo voy a convertir en Lisanita. Está Lisana. Bueno, vamos a ir al negocio ahora y les vamos a mostrar las opciones, los precios y todo para que puedan ver, a ver qué onda. Estos sticks que sirven solo para el teléfono, no son para otra cosa. Ahora que me corté el pelo parezco que tengo 20 años otra vez. Iba a mostrarle el negocio con los precios y todo, pero la mujer estaba media malhumorada, no quise joderla. Compramos esto. Es un estabilizador para poder hacer los vlogs y que el teléfono no se mueva tanto. Solo, y lo sí, mi amor. 39,99. Bastante barato. Muy barato. Pero es solo para el teléfono. Hay una opción de FaceUTech que es para el teléfono y cámara, pero no hay ahora. Entonces primero vamos a comprar esto y tal vez cuando sale o no sé. En Estonia vamos a una tienda, queremos comprar un dron, no hay. Queremos comprar un estabilizador, no hay nada. El dron ahora hay, pero vamos a esperar un poquito más. Todavía no sabemos manejar el auto, queremos volar un dron. Que es un FaceUTech de Bimble One. Bueno gente, creo que hoy lo saqué un poquito a pasear conmigo, un poquito con Lisana también. Les mostré un poquito, les conté un poquito de historias. Ahora es momento de volver a casa porque tenemos más que hacer. Así que les dejo un beso a todos, los quiero muchísimo. Suscríbanse, todo lo que quieran. Los amo. Chao. Chao, besitos. Nos vemos.